Queridas uruguayas y queridos uruguayos, el arbitraje promovido por Philip Morris Brand S.A.R.L., Philip Morris Products S.A. y Aval Hermanos Sociedad Anónima ante el Centro Internacional de Arreglo de las diferencias relativas a inversiones que han hecho contra la República Oriental del Uruguay ha concluido. Pero el Estado uruguayo ha salido ganancioso y las pretensiones de las tabacaleras han sido rotundamente rechazadas. Así hablaba el viernes de tarde el presidente de la República, Tabaré Vázquez, cuando comunicaba el laudo arbitral, conocido unas horas antes, y que daba la razón a Uruguay frente a la demanda presentada 7 años atrás por Philip Morris. Con el laudo emitido por el Tribunal del CIADI, nuestro país evitaba el pago de la indemnización que reclamaba la multinacional. Pero sobre todo, se confirmaba la soberanía uruguaya para seguir implementando la actual política contra el consumo de tabaco. Ratificamos firmemente el compromiso de seguir la más frontal y directa lucha contra el consumo de tabaco a fin de reducir día a día la pesada carga que esta epidemia pone sobre nuestro pueblo y a no renunciar a la total instrumentación del Convenio Marco para el Control del Tabaco, invitando a las naciones a que se sumen al combate de este flagelo sin temor a las represalias de las poderosas tabacaleras, tal como lo ha hecho Uruguay. Ayer el Ministerio de Salud Pública organizó una conferencia de prensa y allí, entre otras novedades, se dio pistas a propósito de las nuevas medidas que van a instrumentarse. ¿Cuál es el impacto de este fallo? ¿Cómo seguirá trabajando Uruguay en la materia a partir de ahora? Vamos a conversar en los próximos minutos con el doctor Winston Abascal, director del Centro de Cooperación Internacional contra el Tabaco del Ministerio de Salud Pública y uno de los actores que ha formado parte de todo este proceso. Doctor Abascal, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día, muchas gracias por su espacio. A comienzos de la semana pasada había trascendido que el gobierno esperaba un resultado positivo para los intereses de Uruguay, pero también se decía que en algunos puntos se le daría la razón a Philip Morris, cosa que finalmente no ocurrió. Por eso le pregunto, ustedes, que han estado zambullidos en esto durante estos 7 años, ¿ustedes tenían algún grado de incertidumbre todavía sobre el resultado? No, nosotros sabíamos que seguramente o muy posiblemente el fallo no nos favoreciera, porque dado lo que había sucedido fundamentalmente en la audiencia oral y muy fundamentalmente el apoyo que habíamos recibido de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de Salud respecto a nuestras políticas, nos daban fortaleza. Pero muchos expertos, que no soy yo, que soy médico, pero expertos en estas cosas, decían que muchas veces los tribunales no dan el 100% como nos dieron a nosotros. Uh-huh. Siempre contemplan algo del demandante, de alguna manera tratan de buscar o analizan esa posibilidad. Por lo tanto, esperábamos con cierta expectativa que podría pasar, pero éramos en todo caso muy optimistas. Uh-huh. Usted citaba como base para el optimismo las audiencias orales. ¿Puede agregar algo sobre cómo fue esa experiencia? Sí, fue una experiencia que por lo menos en el caso de nosotros, los que fuimos como testigos, y también para algunos expertos que me han comentado, es una experiencia de mucho estrés, porque el salón es un salón grande, en el cual de un lado hay alrededor de 20 abogados y expertos del demandante, del otro lado un número similar del demandado, en una tarima están los árbitros, y en el centro de toda esa parafernalia, que tiene pantallas gigantes por todos lados y micrófonos y traductores y demás, colocan una mesa con una silla y un micrófono, y ahí lo sientan a uno y bueno, puede ¿Ahí estar. estuvo sentado usted? Sí, ahí estuve sentado yo, estuvo sentado el ministro, estuvo sentado la doctora Ana Lorenzo y luego nuestros expertos. ¿Cuánto le tocó a usted? ¿Cuánto tiempo estuvo sentado en esa mesa? Bueno, yo estuve 1 hora y algo, porque fui el último. Ajá. Y eso a mí me causó mucho problema, porque el día yo fui a la mañana temprano, me encerraron en una habitación en el 10º piso y estuve ahí hasta la tarde, que me tocaron interrogar, y yo no,
estaban pasando, el ministro había comenzado un día y siguió al otro, y vinieron después los otros testigos, y yo estaba encerrado en un lugar sin comunicación con el mundo exterior. Son datos interesantes. O sea, los testigos están encerrados y no pueden escuchar ni ver lo que está pasando en ese momento con los otros testigos. Sí, y no podíamos tener contacto entre nosotros en ese periodo. Bueno, y luego es una experiencia que uno tiene que tener las coronarias bien sanas porque... ¿Lo fusilan a preguntas? Sí, se pregunta, además las preguntas en general son cambian continuamente de tópico que le están preguntando, porque creo yo que la estrategia será de que uno no pueda tener un hilo de razonamiento con lo que cuando uno comienza a explicar, le dicen, bueno, le cambian la pregunta y van a otro lugar y vuelven, y a veces los árbitros también intervienen y preguntan. Es una cosa que acá en Uruguay, al no haber juicio oral, uno no sabe cómo es esto. Muy desgastante, decía, pone a prueba las coronarias. Sí, es muy desgastante porque uno nada más tiene la responsabilidad de estar defendiendo al país. Y uno, por supuesto, los errores ahí son complicados. Si uno comete un error en lo que declara o algo, después es muy difícil volver atrás con estos temas. Pese al mal trance que usted está describiendo, al final de esa instancia, ¿la delegación uruguaya salió optimista? Sí, al final de todo estábamos optimistas de que habíamos tenido una buena participación, tanto los testigos de hecho como los expertos que había llevado Uruguay. En ese caso, a mí me interesa de alguna manera decirle que el profesor Santiago Pereira Campos y la profesora Andrea Barrios, que nos defendieron en los aspectos de negación de justicia y en los aspectos de propiedad intelectual, tuvieron una participación muy destacada. También de señalar que tuvimos el apoyo permanente del doctor Miguel Thomas, que estuvo con nosotros, y del embajador Carlos Gianelli, que junto al estudio de abogados nos dieron un soporte muy grande. Nosotros estuvimos viajando a Washington en 2 oportunidades, y tuvimos alrededor de 10 días cada vez, alguna vez poco más, y en ese tiempo estuvimos trabajando con el equipo de abogados en Estados Unidos para definir y darle el contenido técnico de los temas, que ellos no lo tenían, manejaban todo lo demás, y ellos rápidamente entendieron cuál era la visión que teníamos desde el punto de vista técnico, y a su vez nos dieron a nosotros toda una información y nos pusieron a nuestra disposición una cantidad de documentos y de cosas que nosotros no teníamos, que ellos manejaban. El estudio ese tiene alrededor de 100 abogados, y además de técnicos en diversas áreas, en economía, en derecho internacional, en marketing. Es una cosa muy grande, y cuando uno va a un litigio de esta magnitud, tiene que tener ese respaldo jurídico de ese porte, ¿no? Yo decía que usted ha sido protagonista, o uno de los protagonistas de todo este proceso. Fue director del programa de control del tabaco entre 2005 y 2015, o sea, durante toda la instrumentación de las medidas, incluyendo aquellas que desembocaron en el litigio. Como estamos hablando de una historia larga, capaz que vale la pena ordenar un poco la información. ¿Cómo fue todo este proceso? Digamos, en primer lugar, el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud en la lucha contra el tabaco se ratifica durante el gobierno del doctor Jorge Valle. Exactamente. Ahí es que se da el puntapié inicial, de algún modo, y se toman algunas primeras medidas. El acelerador se aprieta en 2005, en el primer año del gobierno del doctor Vázquez. Se aprueban una serie de decretos que en 2008 son reforzados y reafirmados en una ley. La ley 18.256, a partir de la cual se incluye la prohibición de fumar en lugares cerrados, públicos o privados, la limitación de la publicidad retail en puntos de venta y la prohibición de toda otra forma de publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco, incluso en eventos deportivos. A su vez, la ley estableció la obligación de incluir advertencias sanitarias con imágenes o pictogramas que describieran los efectos nocivos del consumo de tabaco y que deberían ocupar al menos el 50% de la superficie del empaquetado. Por otro lado, se prohibió que en los paquetes y etiquetas de los productos de tabaco se promocionaran
estos productos de manera falsa, equívoca o engañosa. Esto último tiene que ver con lo que eran, por ejemplo, las variedades light, ¿no? Sí, y los diseños de marketing que se ha usado tradicionalmente, con estudios respecto a cómo ese diseño puede hacer cambiar la percepción del riesgo en el consumidor. De todos modos, estas que yo acabo de repasar no son las medidas que precipitan el litigio. ¿Cuáles son? Vamos ahora sí a lo que molestó a Philip Morris. Sí, le quiero hacer una acotación que me parece importante decirle. En el año 2005 se crea en el ámbito del Ministerio de Salud Pública el Programa Nacional de Control de Tabaco como punto focal de esta política en el Ministerio de Salud. Desde entonces hasta el 2015, es decir, 10 años, estuve yo como director y la doctora Ana Lorenzo como asistente técnica del programa, y eso es una fortaleza, que durante tanto tiempo la misma gente haya estado. En segundo lugar, nosotros nos apoyamos en una comisión asesora, integrada por instituciones del Estado y de la sociedad civil, que mucha gente en forma honoraria también trabajó. Ahí estaba la Facultad de Medicina, el Sindicato Médico, la FEMI, las comisiones honorarias de lucha contra el cáncer, la cardiovascular, la tendencias, representación del Congreso Intendente, la Junta de Drogas. De manera que esta semana conversábamos con una de esas instituciones, la Sociedad Uruguaya de Tabacología. También. Y el diálogo fue con Amanda Sica. Sí, ella ha trabajado durante todo este tiempo. Y por encima de todo esto, existió durante el periodo el apoyo político, fundamentalmente del presidente Tabaré Vázquez, que también hay que decirlo que es extremadamente necesario que haya una decisión política de alto nivel a impulsar esta política. Entonces, con todo esto es que Uruguay hizo todo lo que ha hecho y volviendo a su pregunta, sí, Uruguay diseñó en ese periodo un paquete integral de medidas cuyo eje central fueron los ambientes libres de humo. Porque los ambientes libres de humo hace que se desnormalice la conducta de fumar. Ya dejó de ser normal cuando la gente tiene que estar retirándose de una mesa en un restaurante con sus amigos y su familia y salir afuera. O que están en el casino y tiene que salir a las 2 de la mañana a fumar en la vereda. Eso la gente empezó a ver que no era normal, que había una circunstancia que transmitíamos nosotros y que el fumar dependía de una conducta adictiva. Es decir, que el fumador depende de una sustancia. Y eso era algo que todos sabíamos, pero era novedoso que el fumador y la opinión pública lo supiera. Con ese eje central luego se incluyeron todas las medidas sobre el empaquetado, sobre la publicidad y demás. Pero nosotros consideramos que el eje central de esa política eran los ambientes libres, como lo fue. Y entonces... Digamos que el choque con Philip Morris ocurre en el año 2008, ¿no? En el año 2008, en agosto de 2008, Uruguay sanciona una ordenanza ministerial, que es la 514, en la cual, en esa ordenanza que está referida a las advertencias, aparece un artículo en el cual prohíbe las variantes. Sí, la regulación de la presentación única. Eso se conoce, RPU, es una sigla que aparece para arriba y para abajo en el laudo arbitral del viernes pasado. Sí, ¿no? Que también tiene la traducción al inglés. Se ha hecho famosa eso. En inglés es SPR, la Single Presentation Requirement. Eso lo que hizo fue... Cada una de las marcas de los productos de tabaco quedó obligada a tener una presentación única. Sí. Y expliquemos por qué, de dónde salió esta medida. Yo le quiero tomar un par de minutos para explicarle esto. Esto tiene una evolución histórica de más de 60 años. En el periodo de las interguerras, entre la primera y la segunda, se produce el gran boom de aumento del consumo de tabaco, la industrialización del tabaco en las cajillas de cigarrillo, que hizo accesible a todo el mundo al producto. Durante la Segunda Guerra la industria tabacalera aprovechó, y eso fue, no haber visto películas de guerra de esa época, que no aparecieran fumando los soldados y le daban el cigarro y el chocolate, era lo que le daban a los soldados. En el año 1950, un famoso epidemiólogo inglés, Sir Richard Doll, publicó un trabajo de investigación que mostró la relación causal entre fumar y el cáncer del pulmón. Bueno, ahí hubo una gran preocupación y se supone o se presume, la industria contrató a científicos para que dijeran que eso no era correcto. Trabajó con los medios de prensa y además fue muy criticado el profesor Doll. Y creo que lo pasó mal en ese periodo. Pero mientras tanto se fueron acumulando evidencias científicas y llegado al año 1964, en el informe del cirujano general, que es como el ministro de Salud en Estados Unidos, ese informe dice que la acumulación de evidencia es tan sólida que
concluye de que sí, que hay una relación causal entre fumar y el cáncer del pulmón. Eso provoca un temor generalizado en los consumidores. La industria responde con el filtro. Hasta ese momento muchos cigarrillos no tenían filtro y a partir de ahí todo prácticamente. La industria dice que el filtro de carbón va a prevenir el cáncer porque va a filtrar el alquitrán y fundamentalmente el alquitrán. Al poco tiempo esto se demuestra que con filtro o sin filtro el cigarrillo es igual de dañino. Entonces para esa época, en el año 70 estábamos, la Philip Morris ya desarrolla los términos light y ultra light. Y lo desarrolla no solo eso, que no lo sabemos ahora, desarrolla el código de colores que van. Y desarrolla todo el marketing asociado al empaquetado. Y le coloca el término light y ultra light y le dice que estos cigarrillos son más saludables que los otros. Y además consigue que el Departamento de Comercio de Estados Unidos le apruebe que use máquinas para probar que usando los light y los ultra light tienen menos alquitrán en el examen que produce la máquina. ¿Por qué? Porque el cigarrillo ultra light y el light lo que tienen es un círculo de orificios en la unión del filtro con el tabaco. Entonces cuando el fumador aspiraba, entraba aire por esos orificios y diluía la corriente. Pero ¿qué pasó? Nosotros no sabíamos en esa época, y no lo supimos hasta cerca del año 2000, fíjese el tiempo que pasó, que había un fenómeno que la industria ya lo había detectado, que se llama el fenómeno de compensación. Porque el fumador fuma por una dosis de la sustancia, de la nicotina, porque es adicto. Entonces, si no tiene esa dosis, va a fumar más profundamente y va a fumar más. Entonces, era un negocio que, por lo menos, calmaba la ansiedad del riesgo y, por otro lado, vendían más. Pero además, cambió el tipo de cáncer. Apareció un cáncer en la periferia, porque al fumar más profundamente, el humo iba muy hasta la periferia del pulmón. Y apareció un cáncer que era más maligno que el que teníamos. Recién en el año 90, a finales del 90, nos dimos cuenta de esto, la comunidad médica, porque con la estrategia de reducción del daño, muchos médicos aconsejaban que si no dejaban de fumar, por lo menos fumaran los light. En el año 2000, un grupo de expertos de la OMS, que la OMS le pidió que hiciera un trabajo, empezó a advertir de esta situación. En el año 2002, Brasil prohíbe los términos light y ultra light, el primer país en el mundo. Y ahí estaba prohibiendo variantes, pero no lo sabían. Creían que prohibían solo el término. Y nosotros lo prohibimos en el 2006. Y yo conocía los estudios de Brasil porque la que dirigió esos estudios es una amiga brasilera, investigadora, con la cual hemos trabajado mucho. Y me dijo todo y me dio la información de cómo habían usado los colores para mantener el engaño. Pero ellos no llegaron a un paso más de entender hasta dónde estaba yendo la cosa. En el año 2006 nosotros prohibimos los términos light acá y ultra light. Repito, no es eso lo que impugna Philip Morris en su demanda, es lo que viene después, la medida que tomaron ustedes después en 2008. En 2008. En el 2006 acá nosotros prohibimos los términos engañosos, light y ultra light. Acá había, por ejemplo, un Marlboro Light, que era de paquete dorado. Philip Morris, ¿qué hace? Hace lo que hizo después en otras partes del mundo en esa época. Le saca el término light y le pone Gold. Y lo deja exactamente igual. Con lo cual todos los fumadores sabían que ese era el light. Y ellos, incluso después que nosotros tomamos nuestra medida de prohibir variantes, porque la variante, habíamos llegado a la conclusión de que la variante era un mecanismo por el cual se engañaba al consumidor. O sea, no se usaba ya más el término light o ultra light, pero se usaban marcas o, digamos, otro tipo de calificativos colores, que estaban dando a entender lo mismo. Sí, ellos tenían un código de colores para el ultra light, que era el plateado, el blue, que era el medium, y el light, que era el dorado, el gold. Nombraban el color, era el gold, que es dorado. Y eso es lo que se prohíbe con la ordenanza 514/18. Sí, y ellos lo hicieron explícito en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos. En el año 2010, el gobierno de Obama prohibió los términos engañosos en Estados Unidos. Philip Morris en ese momento envió un brochure un folleto a todos los vendedores y le dijo: el paquete está cambiando, pero el contenido es el mismo. El cigarrillo que antes era light ahora se va a llamar Gold. Y eso hizo que la FDA, la Agencia de Control de Alimentos y Drogas, le hiciera una advertencia a Philip Morris de que estaba continuando con el engaño. Entonces, todo ese tipo de cosas fue hasta donde Philip Morris desencadena la demanda diciendo que nosotros le expropiamos la marca. Invoca el Tratado de Protección de Inversiones Uruguay-Suiza,
sosteniendo que una de las inversiones que había hecho Philip Morris en Uruguay en el despliegue de esas marcas estaba siendo expropiada. Sí, expropiada y que se violaban los elementos de la propiedad intelectual, los derechos de propiedad intelectual y demás. Y ese es un tema que fue gran parte del litigio. El otro tema que tuvimos fue que nosotros aumentamos las advertencias sanitarias del 50 al 80%. Sí, la cajilla pasaba a tener el 80% de su superficie con advertencias. Esa fue una orden directa del presidente, de aumentar las advertencias. Un paso en el cual ustedes no se estaban guiando estrictamente por el convenio marco de la Organización Mundial de la Salud. Ahí específicamente y explícitamente por el convenio marco y las directrices. Las directrices dicen que se debe tener el mínimo el 50 y aumentar todo lo más que se pueda. Está bien. No pone un límite. Eso lo dice claramente la directriz. Está bien. De manera que nosotros ahí estamos enmarcados dentro, explícitamente dentro del convenio. La otra medida, la RPU, es la que no estaba explícitamente en el convenio marco. Pero está en el espíritu del artículo 11 del convenio marco, cuando dice que habla de las marcas de fábrica, de comercio, los colores, dice que todo eso hay que tener control y regular eso. En definitiva, después de este largo proceso que insumió estos 7 años, este tribunal arbitral le dice a Philip Morris: usted no tiene razón. Sí. El Estado uruguayo tiene derecho a tomar estas medidas a efectos de proteger la salud de su población. Sí. Esa es la esencia, ¿está bien resumido así? Es la esencia, sí. Y eso tiene implicancias a nivel mundial, porque reconoce el derecho soberano de los estados a proteger la salud pública cuando las medidas no sean arbitrarias, no sean discriminatorias y que sean proporcionales o razonables, digamos, con esas condiciones y que sean hechas de buena fe. Son varias condiciones que pone, pero reconoce el derecho soberano de los estados. Y además reconoce que el tratado del convenio marco del control del tabaco es un tratado que ampara a los países a tomar medidas. Porque nosotros y los árbitros, nosotros decíamos que cuando se analiza el Tratado de Protección de Inversiones no se puede analizar aisladamente, que también tiene que ver los compromisos que Uruguay asume al ratificar el tratado del convenio marco, que es un tratado mundial. De manera que se reconoce que el tratado el tratado está basado en evidencia y que los estados tienen derecho a ejercer su soberanía sobre los aspectos de salud. Para SMI, la atención pediátrica es esencial. Por eso cuenta con CTI perinatológico, CTI pediátrico, policlínica de lactancia, clínica del niño y el adolescente. 4 certificaciones de calidad acreditadas por el Ministerio de Salud Pública y UNICEF. En síntesis, desde el nacimiento a la adolescencia, SMI, la mutualista más sana. SMI, la mutualista más sana. Cobertura total de asistencia médica. 2900-6670. Pediatría en SMI. Un servicio de calidad certificado. Como ustedes se darán cuenta, esta entrevista con el doctor Winston Abascal podría ser muy larga, ¿no? Porque están de por medio detalles interesantes, no solo de cómo transcurrió todo este litigio, sino la historia de la industria del tabaco y sus distintas estrategias para ir enfrentando los inconvenientes que se le planteaban en la medida que los estados, los gobiernos tomaban medidas para proteger la salud. Una historia en la que además juega un papel relevante la divulgación de documentos internos de la propia industria tabacalera, ¿no? ¿Cómo es que se conocen esos documentos? ¿Cómo es que, por ejemplo, el gobierno uruguayo puede manejarlos? No, el gobierno uruguayo lo que maneja es los documentos que son públicos de las demandas que sufrió la industria en Estados Unidos. Ahí en el año 2006 hubo un famoso juicio a la industria en el que lo hizo la jueza Kessler, la sentencia, que es absolutamente ilumina absolutamente el tema de cómo la industria ha manejado estas cosas. Y eso nosotros lo conocíamos muy, muy profundamente esto. Y luego hay elementos que son confidenciales, que se manejaron dentro del litigio, pero en algún momento habrá algún acuerdo. Dicen quienes participaron, por ejemplo, de la delegación uruguaya, que hay un material riquísimo volcado en las audiencias, pero rige la confidencialidad. ¿Qué va a pasar con esa confidencialidad? Bueno, yo, por lo que yo sé,
habrá seguramente una reunión de los dos equipos de abogados para llegar a acuerdos, qué cosas, hasta dónde es la confidencialidad. No sé si eso ya ha pasado o irá a pasar, creo, y si los árbitros van a intervenir en esto. Normalmente hay reservas en esto y hay partes que tienen que ver con los intereses de las empresas y otras que no. Bueno, eso habrá que delimitar. Hasta que nuestros abogados no nos digan esto está libre de circular, hay muchas cosas que no podemos manejar. Enseguida completamos la entrevista. La noticia se celebró casi como si fuera una hazaña deportiva. El viernes pasado, después de un litigio que duró 2.696 días, Uruguay salió victorioso de la demanda presentada por la compañía Philip Morris a raíz de la política que ha llevado adelante el gobierno de nuestro país en su campaña contra el consumo de tabaco. Ese es el tema sobre el cual estamos entrevistando esta mañana al doctor Winston Abascal. Uno de los protagonistas de las políticas y también de la defensa de la posición uruguaya en el tribunal arbitral. Yo presenté al doctor Winston Abascal como exdirector del programa de control de tabaco del Ministerio de Salud Pública durante 10 años, 2005 a 2015. Pero también dije que hoy es director del Centro de Cooperación Internacional contra el Tabaco en Uruguay. ¿Qué es este centro de cooperación? Estoy seguro que mucha gente no sabe siquiera que existe. Bueno, mire, en la conferencia de los estados parte de los 180 estados que integran el tratado, se reúne cada 2 años en alguna parte del mundo. En el año 2012 se reunió en Seúl, en Corea, y la conferencia decidió crear 6 centros de intercambio de conocimiento en el mundo, porque estaba viendo que se estaba creando una brecha entre los países que avanzaban rápido y algunos países fundamentalmente del área de África y del sudeste asiático que estaban quedando muy rezagados. Y de alguna manera quería que la Secretaría del Tratado no podía cumplir todas las funciones y derivó a 6 centros. Hay uno en Australia que se ocupan de todo, pero cada centro tiene una especificidad principal. El de Australia es los aspectos legales. Es un centro que está integrado por juristas australianos de muy alto nivel y que asesora a todos los demás países y los centros. Y estamos conectados en una red con nosotros y con los otros centros. Hay un centro en la Universidad de Cape Town, en Sudáfrica, que es el Departamento de Economía de la universidad, que se dedica a la economía del tabaco y los impuestos. Hay uno en Finlandia, que es sobre la epidemiología del consumo de tabaco. Hay uno en Corea, que está dedicado al área del Asia, y otro en el Líbano, para el Asia Central y los países árabes. Y el sexto es en Uruguay. ¿Y a qué se dedica? ¿En qué el de Uruguay se dedica el de Uruguay? A ayudar a los países a implementar las medidas, asesorarlos cómo procesar la medida desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de los búsqueda de apoyos políticos, en la asistencia técnica, en la asistencia en información. De manera que nosotros hemos ayudado prácticamente a casi todos los países de Latinoamérica y muchos del Caribe. ¿Se le adjudicó a Uruguay esta responsabilidad, teniendo en cuenta justamente la velocidad con la que aquí se avanzó en la implementación de las medidas del convenio marco? Sí, seguramente por eso y porque hemos tenido una participación seria en los diferentes organismos del tratado y Uruguay tiene un protagonismo muy alto en las conferencias de los estados partes. El propio litigio iniciado por Philip Morris y la forma como Uruguay lo encaró juega también por supuesto, para ese protagonismo. Por supuesto, y más con el resultado del litigio, porque este litigio abre unas perspectivas muy grandes para la política de salud pública en general y específicamente en el área de control de tabaco. Justamente, teniendo en cuenta esa responsabilidad que usted tiene, o este Centro de Cooperación Internacional que con esta área a su cargo tiene sede en Uruguay, a partir del intercambio en el que se encuentra permanentemente, ¿cómo observa, cómo vio la repercusión, cómo está viendo la repercusión de la decisión del viernes? Bueno, yo he recibido una cantidad muy grande de correo electrónico y de diversas partes del mundo. El que me impresionó más en los últimos días fue el que me mandó mi colega del centro de Australia, el doctor Jonathan Lieberman, que me escribió diciendo felicitando por un hecho muy, muy espectacular que había pasado esto,
y me dice que a partir de ahora ha cambiado la relación de fuerza en estas cosas y que para el litigio que tiene Australia, esto es una gran noticia, porque sabe que Australia tiene un litigio en el seno de la Organización Mundial de Comercio que todavía no está dilucidado. Entonces, en ese caso estamos hablando de un país bastante más grande que Uruguay, ¿no? Sí, ese país pidió a Uruguay que participara como tercero en ese litigio. En la Organización Mundial de Comercio están los que demandan y los que defienden, y después hay un grupo de países que actúan como terceros atacando, defendiendo, según sea su posición. En el litigio que tiene Australia, normalmente hay 2 o 3 países en esta situación. En este litigio de Australia hay 40 países como terceros, por la importancia del tema. Porque lo que define va a ser algo parecido a lo de Uruguay. ¿Qué es lo que se está cuestionando en el caso de Australia? También, ellos hicieron el empaquetado genérico. Y la Philip Morris, el empaquetado genérico es lo que viene ahora en lo Uruguay, que viene acá. Lo que se llama cajilla plana. Sí, eso es una traducción del inglés, que es plain packaging, que en inglés está mal traducido. Ese genérico significaría. O sea que la cajilla ya no va a tener logotipos, colores, nada. Va a estar todo... Un único fondo, un color único en todas las cajillas, y por encima de ese fondo la marca correspondiente, pero con una tipografía también única, ¿no? Sí. Va a ser regular para todos y no va a haber ninguna posibilidad de diseño de marketing. O sea, Australia se adelantó a Uruguay en esa medida y está enfrentando entonces un juicio. Un juicio. Que en la Organización Mundial de Comercio lo que demandan son países, no son empresas. Ajá. Pero Philip Morris ha encontrado la posibilidad de que algún país tomara su posición y de alguna manera llevar adelante esta demanda. Entonces, esa fue una de las repercusiones que usted tuvo estos días. Sí, ¿no? Y después de muchísimos países del mundo, de Europa, me han escrito muchos países, o representantes que trabajan en el área técnica. Y por otro lado, usted sabe que Francia, el Reino Unido e Irlanda ya tienen la ley, están en el proceso de implementación de la medida, ya votaron esta ley. Ahora sucede algo, estos 4 países aceptan las variantes de marca. Pero pasó algo en el año... O sea, aceptan algo que en Uruguay está prohibido. Está prohibido. ¿Por qué? Porque ellos dejan poner la marca y la variante. Y está expresamente puesto esto. Nosotros ¿se acepta poner light, por ejemplo? No, light no. Gol o otro. Lo otro. Gold, etc. Lo que sea. Y los colores que de algún modo... Se traduce el nombre de colores. Bueno, nosotros hemos tenido todos estos años, estos 6, 7 años, discusiones sobre este tema. Creo que ellos han tenido mucho temor de esto. Y apareció un estudio de una investigadora muy prestigiosa el año pasado que analiza los resultados después del empaquetado genérico en Australia. El empaquetado genérico fundamentalmente tiene 3 objetivos. Uno es hacer menos atractivo a la cajilla, claro. Segundo, hacer más visible la advertencia, porque al no tener otro diseño, la advertencia es lo único que ve. Y tercero, disminuye la posibilidad de error en la percepción del riesgo. Y ese estudio dice lo siguiente, que se alcanzaron los 2 primeros objetivos. El tercer objetivo, relacionado con la percepción del riesgo, no se alcanzó en su totalidad, probablemente por la existencia de variantes. Quiere decir que ahora que está liberado el camino para no tener variantes, es posible tener lo que nosotros en Uruguay llamamos el gold standard. Digamos, es cajilla genérica más presentación única. Ajá. Con eso no hay posibilidad de que nadie pueda ser engañado por algún motivo de nombre o diseño, lo que sea. Que es en definitiva el paso que va a dar Uruguay sí, cuando tengamos el año que viene. Sí, cuando tengamos porque ya se prohibieron las variantes, sí. Y ahora se va a la cajilla con la presentación Brasil única, la gráfica única. Brasil está a punto de tener la ley o está trabajando en el Congreso la ley del empaquetado genérico. Panamá también, hay varios países, y ya están con el tema de que las variantes van a estar afuera, que antes estaba en discusión, y Canadá también. Efectivamente, había países esperando el resultado de este laudo. Había muchos países. Sobre todo, se ha relativizado. Hay quienes han dicho, le estamos dando demasiada importancia al juicio que tenía Uruguay, al litigio que estaba planteado contra Uruguay. Estaba mucha gente esperando esto. ¿Ejemplos? Bueno, yo tengo... Ecuador había entrado una ley para la presentación única y volvió atrás, porque aparentemente fue amenazado de un litigio. Y otros países como Brasil y Canadá y demás que están prontos para hacer esto, estaban esperando seguramente. En Perspectiva,
Da que hablar. Doctor Winston Abascal, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en Perspectiva, aunque dejan estas respuestas suyas dejan abiertas otras entrevistas posibles, ¿no? Por ejemplo, a propósito de los resultados que ha producido hasta ahora la política antitabaco en Uruguay, si son los que se esperaban, y cuáles resultados se espera con los pasos que ahora se va a dar, ¿no? Mire, si me permite, le voy a decir una última cosa para terminar. Sí. El 90% de los fumadores comienza a fumar en la adolescencia. Es muy raro que alguien después de los 20 años empiece a fumar. Es marginal eso. Quiere decir que la epidemia del tabaquismo se reproduce en los adolescentes. Ah. En esa población, nosotros en el año 2003 teníamos 30% de prevalencia. ¿Sabe cuánto tenemos ahora? 8. Y la tendencia de caída y que se ha mantenido cada 2 años que la venimos observando, nosotros tenemos la esperanza de en el futuro no lejano ver la primera generación de uruguayos que no fuma. Y eso es un logro sanitario tremendo. Retomamos la conversación en ese punto, ¿le parece? ¿Cómo no? Ya volvemos porque viene la mesa de este jueves.